Bienvenidos todas y todas. Mi nombre es Vanessa Medina, soy la tutora que estoy a cargo de desarrollar el módulo número 1 del curso virtual de mediación como forma de acceso a la justicia. Voy a hacer acompañamiento en todo este proceso. Estoy a la orden para cualquier consulta que podamos realizar por los diferentes medios que hemos establecido. Vamos a iniciar con la temática previamente trabajada y iniciamos con el tema número 1 que se llama análisis de los elementos del conflicto. Para hablar de resolución alterna de conflicto, necesariamente tenemos que partir con lo que viene a sustentar el trabajo de los y las neutrales en el proceso de gestión de los conflictos, como son el fenómeno mismo llamado conflicto. El conflicto se presenta de diferentes maneras, en diferentes momentos, dependiendo de las personas que intervienen, los intereses que tienen, las necesidades que están de por medio, el contexto que se presenta, sea en el espacio laboral, familiar, personal, comunitario, nacional, internacional. Tenemos diferentes lugares o situaciones que se pueden presentar o manifestar como conflicto o lucha de intereses entre las partes involucradas. Para hablar en este momento de desarrollar este tema, hemos considerado importante hablarlo desde los distintos ambientes mucho más comunes para todos y todas. En este sentido, si bien hemos escuchado en los medios de comunicación el tema que tiene que ver con los conflictos que se están presentando por problemas de propiedad en nuestra zona nicaragüense, considerada el pulmón de Centroamérica, como es la zona de Bozaguá. Para nadie es desconocido las repercusiones que tenemos en este escenario y que involucra a personas que consideran tener la razón por un lado y a personas que consideran tener la razón para otro lado. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual es que grandes hectáreas de lo que viene a representar el pulmón de Centroamérica está siendo objeto de despale, y eso no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que nos afecta a nosotros, a ustedes como discentes, a nosotros desde el instituto y a toda la humanidad en su conjunto, porque definitivamente hablar de un recurso natural es un recurso que forma parte de la riqueza de la humanidad, porque va directamente dirigida a la subsistencia de nosotros como seres humanos. También nos referimos a otro tema, por ejemplo, que viene importante para Nicaragua. Tenemos el tema del desarrollo del turismo nacional. Hablar de desarrollo del turismo nacional, nosotros consideramos que bueno para Nicaragua, que bueno para las personas que ofrecen sus servicios en las diferentes zonas del país, pero también traemos consecuencias a partir que se generan de distintas acciones que desarrollamos nosotros los seres humanos que participamos en esto. Con eso me quiero referir a que una de las manifestaciones o reflejos de situaciones que están generando conflictos entre personas que preservan el medio ambiente y personas que posiblemente no desarrollan actividades que son consideradas necesarias para la sostenibilidad del tema del desarrollo ambiental, tenemos otra referencia como es la contaminación al medio ambiente. De igual manera podemos nosotros visibilizar en nuestro entorno otras situaciones que van referidas a la pobreza. La pobreza viene a ser la falta de recursos que tiene el ser humano para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. En ese sentido, Nicaragua, a pesar de tener un gran desarrollo que está representado con el nivel de empleo, que está representado con muchos servicios sociales que están dirigidos a ayudar a las personas más necesitadas, pues entonces también tenemos el reflejo de la pobreza. Cuando hablamos del tema de conflicto, hacemos la referencia mental a que conflicto es un tema de delito. Y entonces ahí nosotros vemos de manifiesto que ese es un problema, porque una persona que se considera tener derechos protegidos por las leyes están siendo agredidos por otra persona que está calificada como responsable de violentar esos derechos. Entonces nosotros decimos en los medios de comunicación, a través de un manejo televisivo, pues entonces lo proyectan como una situación conflictiva. Pero entonces sigamos hablando del tema del conflicto. Si nosotros nos encontramos en un escenario, y actualmente el 25 de noviembre estábamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, entonces también vemos que nos referimos a conflicto cuando se trata de violencia hacia la mujer, entendida actualmente no solo violencia hacia un sector que es el sector más desprovisto como es la mujer, sino también a otros sectores que también son de protección especial como la niñez y las personas de la tercera edad. Y a eso vamos a encontrarnos la referencia o la protección que establece de muy reciente fecha la aprobación y promulgación y entrada en vigencia de la Ley 779, Ley sobre la ley de protección integral contra la violencia hacia la mujer. Otro de los fenómenos importantes que actualmente forma parte de nuestras realidades
y que es causa o generadora de algunas situaciones que repercuten en una conflictividad bien marcada en la familia, viene a ser el uso o la disponibilidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de acceso a créditos a través de las ofertas de las empresas que proveen las tarjetas de crédito. En este sentido, al tener esta gasa abierta con relación a disponibilidad de efectivo plástico, como la tarjeta de crédito, entonces viene a ser que la persona haga uso, en algunos casos inapropiado, de este recurso, y entonces eso desencadena un sinnúmero de situaciones que después se reflejan con conflictos que se presentan tanto en el escenario familiar como en el escenario laboral, y que evidentemente forma parte de una realidad nicaragüense que actualmente todos y todas vivimos. De igual manera, estamos hablando y siempre se ha hablado del tema de la protección a los derechos de la niñez y la adolescencia. En los modelos de educación hemos avanzado increíblemente con una legislación que viene a proteger los derechos de este sector vulnerable. Sin embargo, todavía se mantienen algunas relaciones de educación por parte de algunas personas, padres o madres de familia, en el cual el modelo, la línea de formación o de seguimiento, de corrección para esto, o de guía disciplinaria para sus hijos o hijas, entonces viene a ser la violencia. Otro de los grandes realidades o fenómenos que está pasando y que todos y todas somos partícipes es la transformación del modelo de comunicación. El modelo de comunicación actualmente es totalmente diferente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con personas adultas que forman parte de nuestras familias, entonces te comparten como algo histórico, como un antecedente que se perdió en la historia, que decían que se sentaban los abuelos y las abuelas a compartir con sus hijos, hijas, nietos, nietas, historias que conocían o que conocieron en algún momento de su vida, costumbres, principios, valores, formas de vida, formas de ver los problemas, formas de relacionarse con las demás personas. Entonces lo hacían en espacios como la hora de cenar, la hora de desayunar, y esa comunicación era mucho más personalizada, mucho más fluida. Actualmente el desarrollo de la tecnología nos pone a disposición un sinnúmero de recursos que está rompiendo o limitando esa interacción personal entre las personas, y a veces estamos en nuestra propia casa y para decirle a mi pareja que necesito algo, entonces le mando un chat y yo estoy en una habitación y él está en otra habitación o él está en otro lugar de la casa, entonces me comunico a través de un chat. Con los hijos, las hijas, entonces cada quien está en su habitación viendo televisión y cada quien no sabe dónde está uno o dónde está el otro. Entonces esto es lo que repercute a una realidad que tiene que ser, o que se sugiere ser el punto de partida para analizar los problemas. ¿Por qué? Porque sencillamente el análisis de los problemas o la participación en los problemas parte de la comunicación que establezcan todos los participantes que comparten un espacio o una relación determinada, sea esta familiar, laboral o de otra naturaleza. Otro de los elementos importantes que vamos a trabajar aquí y que es imprescindible tomar en cuenta para el tema de los análisis de los conflictos tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, les comparto. Es bien importante que en uno de los procesos de capacitación, cuando este curso se brindó de manera presencial, se establecía que en Estelí, por lo menos un departamento de nuestro país, para que una persona reaccione violentamente o represente una ofensa de gran magnitud para una persona que lleve hasta la violencia física contra otra, es que una persona pase frente a ella y escupa el piso. Entonces, escupir el piso es considerado una de las ofensas más grandes, mucho más que decir palabras soeces o afectar la integridad o la dignidad de la persona. El acto mismo de escupir el piso cuando la otra va pasando, culturalmente se asocia a el insulto más grande. Por ejemplo, les comparto otra situación. Para las personas árabes, si nosotros tuviéramos un conflicto con dos personas, un nicaragüense y una persona árabe, establecer contacto visual en el modelo de comunicación no es aceptable para las personas árabes, mucho más cuando el interlocutor es una mujer, porque la mujer es considerada en un nivel inferior en relación al hombre. Entonces es un insulto para el hombre que la mujer establezca contacto
visual hacia él. Es importante que la persona que va a intermediar en el análisis de los conflictos tenga clarísimo los elementos culturales. Los elementos culturales nos dan 3 directrices de trabajo. La primera directriz de trabajo es que dice que a partir de cómo una sociedad determinada ha sido formada a través del proceso de socialización a conocer, analizar, interpretar y responder hasta los problemas, entonces así va a ser calificado su nivel de conflictividad. Es decir, si tenemos sociedades que culturalmente son formadas a manejarlo de manera pacífica, sus generaciones futuras, cuando se encuentren en una situación conflictiva, van a actuar o van a responder de una manera pacífica. En sentido contrario, si tenemos sociedades que consideran que los conflictos se resuelven a través de la violencia, entonces sus integrantes, cuando se encuentran a nivel individual en una situación conflictiva, su mecanismo de abordaje va a ser los golpes, los gritos, la defensa que establezca, porque su sociedad así lo ha enseñado a abordar los problemas. Desde los elementos culturales es importante el análisis porque sociedades que han logrado mayor desarrollo económico, desarrollo social, mayor acceso a educación a sus integrantes, reflejan que tienen un modelo de análisis de conflicto mucho más pacífico, mucho más colaborativo que sociedades que invierten gran cantidad de tiempo y de recursos atendiendo situaciones conflictivas que pueden ser resueltas de una manera simple, complejizándolo más y haciéndolo mucho más grande los problemas porque sus integrantes no cuentan con herramientas o con medios a través de los cuales puedan sentarse a negociar y resolverlo de una manera pacífica y colaborativa. Entonces, el resultado de estas sociedades que lo hagan de manera diferente sirve de reflejo para esta otra y que así le vayan determinando un modelo a seguir, lógicamente que resuelto o aplicado dependiendo de las realidades particulares de esta sociedad. En el mismo sentido, si bien hemos hasta este momento abordado de qué se trata o elementos importantes que debemos de considerar para analizar el conflicto, es importante que nosotras y nosotras tengamos claro qué cosa es el conflicto, cómo lo tenemos interiorizado, cómo lo tenemos conceptualizado cada una de nosotros. En ese sentido, para hablar de conflicto nos estaríamos refiriendo a que está relacionado con una sensación real, percibida o potencial, por lo menos por una de las partes, de que sus intereses, acciones, metas o ideas están siendo o podrían estar siendo amenazadas por otra parte. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la construcción del conflicto es un proceso que lleva varias etapas. Cuando nos referimos a una sensación real, implica necesariamente que los y las partes que conforman ese conflicto ya tienen a través de sus sentidos una percepción, una materialización de la existencia del conflicto. Es decir, si vos vas por la calle y te encontrás a un compañero de trabajo y saludas a tu compañero de trabajo por esa relación laboral que tienes y tu compañero de trabajo es indiferente o finge que no te vio o te hace un gesto desagradable, entonces tanto tus oídos como tus ojos están percibiendo la realidad. El conflicto ya es real, ya existe, ya tiene una manifestación, esa realidad que es perceptible a través de los sentidos. También podríamos considerar potencial. Potencial se refiere a que vos tenés un hecho y que a partir de lo que interpretas de ese hecho posiblemente sea un problema o no sea un problema. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos trabajando del compañero de trabajo, resulta que lo encontraste para estas épocas navideñas, lo encontraste en el centro comercial y con tanta bulla y con tanta gente preocupada por la hora de este compañero de trabajo no te escuchó que vos lo saludaste. Y entonces vos interpretás que el hecho que no te respondió ya es porque ya tiene un problema, y no necesariamente es así, sino que lo que resulta que por no haberte escuchado, por no haber prestado atención, entonces respondió de esa manera. A eso se refiere con la potencialidad de los conflictos. Son interpretaciones que se hacen de ciertos elementos que necesitan ser complementados por la información de las partes interesadas o las partes que conforman a nivel de probabilidad de este problema para lograr determinar que si realmente existe la situación conflictiva o no existe la situación conflictiva.